Vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas. Música, deporte, psicología, hablando en serio con ese toque de alegría. Gia, ven a pasar un rato suave, desde tu casa a la oficina o en tu nave. Hablemos de la vida y de su día a día. Prepara tu café o la cerveza fría. Raza, bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Mentes. El día de hoy traemos un tema en particular muy interesante para la sociedad y todo el público. Y bueno, pues para esto traemos también un especialista en la materia, Rolando González. Bienvenido, Rola. Gracias. Pues el día de hoy vamos a estar hablando de las adicciones. Rola, ¿qué nos puedes comentar? Bienvenido, güey. Pues muchas gracias, primero que nada, Aaron, por la invitación. Me da mucho gusto saber que se están, de cierta manera, como expandiendo, y porque hace mucha falta, ¿no? Todo este tema de poder dar difusión a temas relacionados con la salud mental, con temas sociales, lo que ustedes hacen aquí con los centros de psicología. Entonces, felicidades y gracias por la invitación. Y pues sí, el asunto de las adicciones es un problema creciente, no nada más en México, a lo largo y ancho de todo el mundo, pero sí hay que pensar, me parece, como si vamos a charlar en relación a eso, que lo que justamente hace como que en México tengamos tal vez más bronca en comparación con otros países, pues apunta hacia determinantes sociales de salud y otro tipo de cosas que poco o nada tienen que ver con sustancias, ¿no? Te lo digo porque siempre cuando se pone sobre la mesa el tema de las adicciones, bueno, inevitablemente se habla mucho como de las nuevas drogas, de las drogas de diseño, de cuáles son las características particulares de las nuevas sustancias que están distribuyéndose en las ciudades, en las zonas metropolitanas y demás, y se va dejando, me parece, de lado lo que para mí es lo más importante, ¿no? Y es como quién las consume, ¿no? Los sujetos, cuáles son las características de esos sujetos, por qué se enganchan, como todos estos temas, ¿no? Así es, Rola. Y de hecho, bueno, te invitamos a ti porque pues sabemos que eres un experto en la materia. Ahorita para que también nos cuentes cómo te has, tú o has participado tú con la sociedad respecto al tema de adicciones. A mí me tocó participar contigo en un diplomado que estuviste dando de prevención de adicciones y pues la verdad es que muy completo, o sea, todo lo que estuvimos viendo ahí era muy puntual. Ya hace un par de años, yo creo que más de por ahí de alrededor de 4 o 5 años que tomamos el diplomado, y también sé que pues hay actualizaciones, claro, o el día con día, como dices tú, drogas nuevas que van saliendo o en la misma sociedad lo que se va presentando, ¿no? Tú tienes un centro de rehabilitación. Sí, fíjate, yo empecé por en este mundo en particular de manera muy accidental, ¿no? De manera muy accidental porque, digo, no es ningún secreto, mucha gente lo sabe, yo tuve problemas de dependencia a sustancias durante muchos años, muchos intentos personales en salir de esto. Estuve en varias instituciones, en tratamientos residenciales y demás. Cuando por fin encuentro una alternativa que me dio la posibilidad de mantenerme bien como hasta el día de hoy, despertó como un interés en mí, ¿no? Empecé a estudiar psicología, empecé a hacer una especie de voluntariado en un centro de tratamiento que se llamaba Despertar es Vivir. No es promoción, ya ni existe, pero empecé ahí y me empezó a despertar el interés, ¿no? El interés de voltear a ver o de dirigir mi mirada hacia los semejantes, ¿no? Hacia las personas que, igual que yo, habían atravesado por situaciones de dificultad y por todos los contextos dolorosos y adversos que enfrenta una persona y una familia, ¿no? Que enfrenta el problema de la adicción en algún miembro de la misma. Y entonces, después de varios años de estar en esos menesteres, ¿no? Estudiando psicología, haciendo voluntariado en otras instituciones, decidí, junto con un compañero, Manuel, buen amigo, y además compañero,
fundar una asociación que se llama Desarrollo Integral en Movimiento AC. En esos inicios participaban otras tantas personas porque la asociación, digamos que tenía un objeto social muy pretencioso, ¿no? Buscaba abarcar muchos temas, el desarrollo de proyectos productivos para las zonas rurales, capacitación para campesinos, etcétera, pero abarcaba el tema de las adicciones en prevención, atención y tratamiento, y eso era lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Y está bien interesante porque del grupo de personas que lo formamos, nosotros éramos los que menos recursos teníamos, los que aparentábamos que menos íbamos a abarcar, ¿no? Y al final del día, a los pocos años, todo lo demás desapareció y lo que se quedó como objeto preponderante, ¿no? Pues fue el tema de las adicciones, ¿no? Pero sí, tenemos un centro, en donde es una comunidad terapéutica para varones. Actualmente, y desde hace ya tiempo atrás, hemos logrado tener la confianza de la gente. Regularmente no hay cupo, hay listas de espera. Hemos logrado armar un staff y un equipo muy completo de gente que ha sumado demasiado. Y ahorita te comento, fíjate, justamente el próximo lunes vamos a dar por inaugurado un espacio igual, pero para mujeres, una comunidad terapéutica para puras mujeres también en situación de adicción. Ah, qué chingón, güey. Entonces sería para el lunes que 22. Sí, el lunes 22 está programado que ese lugar va a abrir sus puertas, y ya vamos a estar en condiciones de recibir pacientes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está un equipo de trabajo pues viendo temas que básicamente tienen que ver con infraestructura, ¿no? Que climas y pintando y toda la parte estructural, pero ya el programa está armado, ya hay un equipo armado de mujeres capacitadas, de psicólogas, un psiquiatra, un equipo multidisciplinario que es el que nos va a dar, de cierta manera. Que al final del día es diferente, por ejemplo, a cómo se trata a los varones. Realmente no. Te quiero compartir algo bien interesante, fíjate, en Nuevo León es en el único estado, y te lo digo, no quiero sonar jactancioso ni petulante, pero yo he tenido la oportunidad de viajar, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, a varios estados de la República, y de conocer modelos de atención residencial en adicciones, tratamientos, etcétera. Y en Nuevo León es bien curioso porque en Nuevo León es en el único lugar en donde yo veo que hay un prejuicio de fondo. ¿Cuál es el prejuicio? O sea, como que a las mujeres las tienen que atender únicamente mujeres. Y es un prejuicio, fíjate, que viene de un evento que sucedió en Nuevo León, ¿no? De una clínica en donde hubo aparentemente una situación en donde una de las personas tratantes, que era un varón, tuvo algún tipo de amorío o relación o algo indeseado, ¿no? Con una paciente, y de ahí pasó. Pero te digo, realmente la atención no, o sea, el problema es el mismo. Sí podríamos decir que las mujeres probablemente requieren un poco más de atención en otros aspectos, ¿no? Particularmente médicos, también psicológicos, pero en esencia, digamos, o sea, la problemática es la misma y los modelos de abordaje tienen una gran similitud. Uh-huh. No, pues qué padre que también se les da, ustedes están dando la oportunidad. Sabía que eran puros varones el centro que manejabas, sí. Y qué bueno, porque también platicábamos días pasados que el índice de adicciones hacia mujeres, pues ha ido al alza, ¿no? Sí, fíjate, tengo aquí unos datos conmigo, déjame sacar, que no los tengo muy claros, pero por ejemplo, el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel recientemente publicó, de hecho ayer nombraron un nuevo comisionado nacional para las adicciones, pero recientemente, hace no más de 3 meses, publicaron información y, por ejemplo, ellos dicen que es la más actualizada. Ellos dicen que entre el 2002 y el 2017 el consumo de drogas ilegales entre menores de edad, por ejemplo, aumentó en un 300% y que la edad de inicio disminuyó a los 10 años. Es decir, hay lugares en donde las personas están probando o usando experimentalmente drogas, si lo queremos ver así, a los 10 años de edad, ¿no? Es un tema muy preocupante, pero por ejemplo las consecuencias de no actuar, es mi humilde opinión, entre el 2002 y el 2017 igual el consumo de drogas ilegales entre mujeres
aumentó un 128.5%, ¿no? Estamos hablando de una población de entre 12 y 65 años. O sea, antes, no sé si estés de acuerdo, pero esto se veía casi como si fuese un problema exclusivo de varones, ¿no? Así es. De hecho, te voy a ser muy franco, probablemente en Nuevo León hay más de 40 alternativas de centros de tratamiento, y se me hace que me estoy yendo abajo, porque hay muchas que operan en la clandestinidad y que son casas de rescate, y digo, no juzgo ni mucho menos, pero pues, muchas veces no hay datos sobre ellos, ¿no? No se sabe si existen o cómo trabajan y demás. Por ejemplo, y todas son de varones. O sea, por ejemplo, las alternativas que hay para atender mujeres son no más de 5 en este estado, y el problema es un problema grave, ¿no? O sea, porque las mujeres, al igual que los hombres, ha ido creciendo este problema, ¿no? Hay mucha desinformación en las mujeres, también, eso no ayuda mucho, y yo creo que esas son como parte de las consecuencias de no actuar y de haber de cierta manera venido pensando en que esta situación era como exclusiva de algunos, ¿no? Sí, y fíjate que hace yo como unos 2 meses nos invitaron por parte de Sede de Psicología a dar una plática a un centro que está en Juárez. No recuerdo bien el nombre, igual te lo platico en un rato. Y lo manejan igual, puras chavas, psicólogas, y la directora ahí del centro también era una chava, se veía muy chava, no pasaba creo que ni de 30 años. Y fuimos a dar la plática en temas emocionales. Y me sorprendió porque vi una gran cantidad de mujeres. O sea, era exclusivamente mujeres, pero era en volumen, vaya. O sea, había muchas mujeres que nos platicaban un poquito de su experiencia, y pues desde alcohol a otras drogas de impacto, ¿no? Pues, ya cada quien. Pero sí había mucha gente, o sea, había muchas mujeres. Yo creo que eran alrededor de 20 mujeres. Claro. Que antes, como dices tú, no lo veías. Digo, yo también cuando estaba, y que nos conocimos cuando estábamos más chavos, y que también estábamos en esa, pues digamos, que conocíamos toda esa parte de las drogas, de drogadicción y demás, pues era muy raro que a lo mejor conocieras a alguna chica que consumiera. A lo mejor era como más de probar, pero no que tuviera una adicción. Tocaba más en que, y ya vas creciendo y vas viendo a lo mejor ciertas amistades que dices, ay cabrón, pues este güey sí se ganchó, ¿no? Con algo, pues ya es adicto a cierta sustancia. Claro. Llámese alcohol o llámese algún tipo de droga, pero en mujeres no. Bueno, yo tengo 32 años, y en mi edad de a lo mejor de 15 a 20 años, pues no era muy raro ver eso, ¿no? Y ahorita sí lo ves más común, a lo mejor con otro tipo de sustancia, pero desde el tema de la marihuana, que mucha gente también, ahorita quisiera tocar el tema de la legalidad, también como que lo dan como un poquito ya de, bueno, pasa nada, ¿va? Claro. Pero bueno, ahorita tocamos ese tema. Y sí, pues sí creo que hay un índice, y ya lo vimos ahorita en las estadísticas de cómo va creciendo, y qué bueno que están ustedes pues atacando también ya, o dando la solución para ellas. Sí, te digo, sí, lo que dices es completamente cierto. No era común, o sea, no era nada común. Lo que sí, evidentemente, las drogas de impacto, etcétera, varían. También hay factores, por ejemplo, o determinantes sociales, factores de riesgo y determinantes sociales que cambian mucho en el tema de los hombres y las mujeres. Por ejemplo, hay una relación importante entre la violencia y las adicciones, en el caso de las mujeres en particular, también de los hombres, pero me parece, y es mi humilde opinión, que en las mujeres se ve de una forma como más clara, más franca. Y sí hay como ciertas diferencias o distinciones que podríamos hacer, pero la realidad es que sí, esto en las mujeres ha venido creciendo, el abuso del alcohol, por ejemplo, el uso de la marihuana, de otro tipo de sustancias también, o sea, y sí, la cosa es ofrecer como una alternativa, ¿no? Para todas aquellas que de cierta forma pues hayan perdido el control, ¿no? Y quieran encontrar a lo mejor algún punto de referencia que les permita vivir de otra manera, ¿no? Así es. Y Rola, ¿crees que haya, o qué crees que haya pasado en este tiempo que ahora la gente, no sé, en los hombres también, o a nivel de general cómo ha crecido, pero en las mujeres,
¿qué es lo que tú crees que se haga un consumo más frecuente en ellas? O sea, si crees que es el hecho de que ya es más fácil tener la droga o redes sociales, no sé, o sea, de que puedes investigar lo que sea, a lo mejor ya lo puedes comprar con más facilidad. ¿Hay algún tema determinante que digas, pues a partir de tal año se va a venir el incremento por esta situación, o es un general? O No, pues fíjate, hay muchos estudiosos del tema que comparten cosas muy interesantes. Podríamos, se nos podrían ir horas en eso, porque realmente, por ejemplo, hay factores macrosociales, micro, familiares, o sea, pero por ejemplo, si yo tuviese que señalar aspectos que están directamente relacionados con este incremento, son las políticas neoliberales, el capitalismo, el mercado como eje rector de una sociedad de consumo, o sea, en una sociedad en donde la gente necesita cada vez más, ¿no? Acumular bienes, riqueza, consumir servicios, etcétera. Y eso está directamente relacionado con el tema del uso, ¿no? De sustancias, ¿no? Hay como una insatisfacción todo el tiempo, y si decimos, por ejemplo, que el mercado, Aaron, es el eje rector de la sociedad, ¿no? Pues el mercado necesita seres insatisfechos, ¿no? Que se deslicen por un universo de hiperobjetos que les puedan renovar la promesa de la satisfacción, ¿no? El asunto, si lo quieres ver así, es que el adicto no es funcional para el mercado, ¿verdad? Porque el adicto no necesita de objetos, se satisface con su propio objeto, y si su posición no vacila, se puede morir así, ¿no? Entonces, pues yo creo que es eso. Sí, definitivamente también el tema de la accesibilidad, claro, o sea, cada vez ha sido como algo más fácil encontrar drogas. Es un gran negocio el tráfico de drogas, o sea, otra cosa que yo podría decir que también ha contribuido a todo esto es la guerra contra el narco. Por ejemplo, la guerra contra el narco es la cosa más absurda que yo he visto, en mi humilde opinión, porque lo único que ha dejado es sangre, güey. O sea, lo único que ha dejado es sangre, y la cantidad de dinero es una cosa impresionante, la cantidad de dinero que se asigna por parte de las naciones o de muchas naciones para luchar contra, o para sostener esta guerra contra el tráfico de drogas. Si se utilizara, por ejemplo, en otro tipo de rubros, en educación, en mejorar las condiciones y el acceso universal a la salud, en mejorar las condiciones en las que se viven muchas comunidades, países, etcétera, en prevención, por ejemplo, pues las cosas serían muy distintas, ¿no? O sea, decía un amigo, y te lo voy a compartir, bueno, no era un amigo, era el que decía eso realmente era un maestro, que decía que Estados Unidos asigna creo que 300 billones de dólares al año para combatir al narcotráfico, ¿no? La guerra contra el narco. Y él decía que el negocio del narcotráfico en Estados Unidos, y ponía el ejemplo de Estados Unidos porque es el país que a nivel mundial más dinero, más presupuesto tiene para eso, ¿no? Okay. Y él decía que el negocio del narcotráfico en Estados Unidos representa más de 460 billones de dólares. Entonces, o millones. Yo soy muy malo con las cantidades. Era un chingo. No soy financiero, pero era una cosa excesiva, ¿no? Y entonces él decía 460 mil millones se me hace. Y él decía, pues es como ir a quererle aventar cohetes, ¿no? A una fiesta en donde todos están armados con bazucas, ¿no? O sea, claro. Y la parte interesante es que decía, ese dinero no está guardado debajo de colchones en Queens, en el Bronx, en Pico Union District, en California, o sea, en los lugares así como marginados, en casas de delincuentes que venden dosis, ¿no? O sea, ese dinero cotiza en la bolsa, ¿no? Está disfrazado de bienes, de negocios, de empresas, o sea, entonces él decía, es una contradicción, porque si verdaderamente Estados Unidos quisiera pelear contra eso,
eso representaría como una pérdida importante de la propia economía. Entonces, hay muchos intereses de por medio, pero todas esas cosas, en mi humilde opinión, han ayudado. Por ejemplo, el discurso, ahorita que me decías que habláramos más adelante sobre eso, el discurso o el debate que hay en torno a todo este tema de la marihuana, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, en México hay como mucho descontento por parte de la comunidad profesional, porque al comisionado que nombraron el día de ayer el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un tipo que ha sido de los líderes, de los promotores y líderes del mercado legal de la marihuana en México, ¿no? Entonces, pues se antoja también, hay como un conflicto de interés, pero te digo, eso también definitivamente ha afectado porque hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Y ahorita que toquemos ese tema también muy importantísimo, nada más antes de pasarnos a eso y para cerrar un poquito el tema de por ejemplo, de lo que estamos hablando de los centros, del centro que tú manejas, ¿hay alguna página donde podamos ver los centros que están establecidos? Porque a mí me ha tocado, me acuerdo, y también por ahí te topé, no sé si era en el centro donde ibas de voluntariado, un padre me invitó por ahí a participar con él. Nosotros estábamos en un grupo de comunidad juvenil, se llamaba. Claro, claro. Y el padre, bueno, en ese entonces no era padre, pero me invitó ahí a un centro. Y pues era como llevarles, pues él, obviamente, la palabra de Dios, y yo le ayudaba ahí con actividades, digo, pues, pero también que de repente, pues, te espabiles un ratito, ¿no? Estés ahí distraído. Entonces, estuvo muy chingón y todo, pero pues sí, por ejemplo, yo nunca había ido a ningún centro, ahí caí porque me dijo el padre, pues, que conocía yo que ahí a los fundadores. Pero, o sea, no sé cuántos centros hay aquí en Monterrey. Si yo tengo algún problema con alguien, ¿cómo sé si está autorizado o no está autorizado? Porque luego también salen las noticias de repente que Claro, los tratan mal o cómo los tienen. O desde el tema de medicamento, ¿no? O las instalaciones. ¿Dónde podemos revisar? Mira, hay una lista, por ejemplo, hay dos cosas que pueden ser como criterios que ayuden a la gente. Una, por ejemplo, es el estado. Los centros todos los centros deben de contar con un aviso de funcionamiento, ¿no? Que ese lo otorga la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. Entonces, eso es del Estado, del gobierno del Estado. También el Estado tiene una Dirección de Salud Mental y Adicciones, ¿sí? Que tiene consejos y demás. Entonces, en la Secretaría de Salud, en la Dirección de Salud Mental y Adicciones, las personas pueden consultar, por ejemplo, si los centros cumplen con los requisitos básicos para funcionar. ¿Cuáles son los requisitos básicos? Pues tener un aviso de funcionamiento, que eso significa que te regula sanitariamente la Secretaría de Salud. Hay otra parte en donde también se puede consultar, que es una página del gobierno federal, que es del Senadict, okay, o del Conadic, ahí viene una lista, por ejemplo, de los establecimientos que están reconocidos, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos centros en Nuevo León que operan y que operan muy bien y que no son reconocidos. Este asunto del reconocimiento te lo explico así muy rápido para no tomarnos mucho tiempo en eso. Pero, por ejemplo, de algunos años para acá, si mal no recuerdo, por allá del 2010, una cosa así, 2009, empezó, por ejemplo, 2008-2009, empezaron a tratar de crear como una especie de certificación o de reconocimiento, algo así como el ISO en las empresas, ¿no? ISO 9000 y procesos de calidad y demás. Entonces, pero a lo largo del 2008 para acá, la norma y los estándares para esa certificación la han venido modificando y realmente son muy pocos los establecimientos, por ejemplo, de Nuevo León, que tienen esa certificación. Yo creo que son como 4 o 5. Sí, pero por ejemplo, hay muchos que no la tienen y que están bien debidamente dados de alta en regulación sanitaria, forman parte del Consejo Estatal contra las Adicciones, funcionan bien, pero no han cumplido con el puntaje necesario para ser certificados, ¿no? Entonces te digo, pero esos dos son parámetros. La lista que hay por estados la pueden buscar en la página del Conadict o también llamar a la Dirección de Salud Mental y Adicciones, ¿no? Y preguntar, pedir referencias por el lugar en el que están recibiendo la atención y ahí les pueden decir las personas de ese departamento si es confiable, si no es confiable.
Oye, sácame dudas, porque luego de repente vemos en el Facebook videos donde llegan los del anexo y se los llevan, ¿no? Hacia la mala, como si estuvieran raptando. ¿No se has visto? Sí. ¿Es normal o no debería ser una buena práctica? Te voy a ser bien honesto. Ahorita, por ejemplo, hay mucha controversia en torno a ese tema porque pareciera que todo apunta para que acá en México, en un futuro, solamente se van a poder aceptar ingresos de forma voluntaria, o sea, que la gente acepte, ¿no? Esta situación sí es real, o sea, sí hay, por ejemplo, en Nuevo León, te voy a poner un ejemplo, en Nuevo León la gran mayoría de los espacios que hay son denominados como puertas cerradas, ¿no? Entonces hacen ese tipo de ingresos, o sea, en Nuevo León por alguna razón se le perdió mucha confianza a los espacios voluntarios por situaciones que hubo en algunos establecimientos que hubo hace muchos años, porque digo, son modelos que funcionan, pero acá por alguna razón perdieron fuerza y la mayoría son así. Realmente te soy franco, no, mucha gente piensa que no es lo más recomendable. Pues sí, lo más recomendable es que la persona aceptara voluntariamente, pero por ejemplo yo que tengo pues ya más de 10 años en esto, te puedo decir, hay situaciones en donde se tiene que intervenir, ¿no? En donde está la vida misma en riesgo, en donde hay una situación en donde la integridad física de la persona, de la familia, o sea, en donde no hay ninguna otra forma. Y la parte más curiosa, te voy a decir, pues sí, no es probablemente la mejor práctica, porque también hay maneras, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, esos videos y llegan y los arrastran y etcétera, o sea, por ejemplo, hay formas y hay maneras de hacer esto. Puedes, apoyado por algún médico, tratar de sedar a la persona para evitar cualquier tipo de situación, otra que lo trasladen personas capacitadas para atender emergencias, y que de esa forma pues se resguarda la salud del paciente para que no vaya a ser lastimado, violentado, etcétera, que eso es lo que vemos en la tele y eso es lo que provoca como el morbo en la gente, ¿no? De, ay, lo hacen como si fuera un secuestro, casi, casi. Pero lo que te decía es, hace muchos años yo escuchaba al doctor Juan José Roque Segovia, que es como una autoridad aquí en este estado, es el director de salud mental y adicciones en Nuevo León desde que yo tengo uso de razón, es un tipo con mucha experiencia. Él decía que la gente tiene las mismas posibilidades de recuperarse, y es un tema bien curioso porque es cierto, o sea, mucha gente le atribuye la voluntariedad, ¿sí? A la voluntariedad más bien, el pronóstico, ¿sí? Como decir, si llega solo, tiene más posibilidades. De hecho, es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué tanta posibilidad hay de que a la fuerza, al que yo sabes que estoy mal y déjame ir a internarme? Yo te comparto, estando ahí, internado, si es mi muy humilde opinión, puede haber quien no piensa igual que yo y es respetable, estando ahí tienen las mismas oportunidades, porque si tú escuchas de manera fiel la historia y entrevistas al sujeto que llegó voluntariamente, no es conciencia de enfermedad, o sea, no es un cuate que tenga conciencia de que está enfermo, ni mucho menos. Detrás de ese acto de voluntariedad siempre hubo presión de las circunstancias. Me andaban buscando porque debía dinero, es que mi esposa me dijo que si no me internaba me iba a dejar, mi papá me corrió de la casa y me dijo que si quería regresar me tenía que internar. Entonces así como que sumamente voluntario. O sea, como ya la última instancia. Sí, pero entonces a lo que voy es, llegan caminando, o sea, llegan ellos, sí, o sea, necesito ayuda, aceptando esa parte, eso facilita mucho el manejo de inicio, sí, pero al final del día yo te podría decir que tienen las mismas oportunidades. Y ya, casi. Y ya depende de la situación de cada paciente, del cómo llega a la situación, del tiempo que va a estar ahí. La mayoría de los programas, por ejemplo, en el caso de nosotros, y la mayoría son así. Pégate un poquito más al micrófono. La mayoría tienen modelos establecidos, ¿no? Es decir, un programa que tiene un tiempo definido, ¿no? Aunque, por ejemplo, sí se evalúa, dependiendo del caso, al menos nosotros lo hacemos así, situaciones que hacen que gente esté menos tiempo, o situaciones en donde se sugiere que la persona esté un poco más de tiempo por diferentes razones, ¿no? Pero normalmente sí hay un tiempo definido, el programa tiene un tiempo, ¿no? Ok, perfecto. Pues ya para cerrar este tema,
Y pasar al tema de la pues, legalidad, digamos, que traen ahorita, que es una controversia en varios países. El tema, sobre todo de la marihuana. Ya lo empezamos a normalizar y me doy cuenta, porque antes era algo, pues, que no podías traer aquí en la bolsa o andar muy comúnmente. Digo, para uno se le hacía muy común, pero para la demás gente no. Y ahorita creo que a nivel de generación, a los chavos que vienen ya a veces es muy normal que fumen marihuana, ¿no? Y se ve algo muy normal y luego viene ese tema de la legalización. ¿Tú cómo estás ahí en esa... ¿De qué lado estás? Yo te soy franco, yo como bien te lo mencioné hace un rato, yo estoy absolutamente en contra de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, de la guerra de esta derrama innecesaria de sangre, de todos estos muertos, de todo eso, porque esa violencia, además, es un factor, por ejemplo, que estoy convencido de que influye en el crecimiento exponencial del problema a nivel de masa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la legalización del uso lúdico, del uso recreativo. O sea, yo esa parte verdaderamente no estoy de acuerdo, por varias razones. Una, principalmente, no creo que como país estemos preparados para eso, y no quiero sonar malinchista ni mucho menos, pero se ha comprobado y hay estadísticas, por ejemplo, de que tomar ese tipo de decisiones, que son decisiones que apuntan a temas de salud pública, sin contemplar toda una serie de factores que juegan alrededor de estos temas, trae resultados desastrosos, ¿no? Como lo que está pasando en Colorado, ¿no? Que ha habido un crecimiento exponencial del uso de otras sustancias, un aumento drástico en la cantidad de accidentes automovilísticos asociados al uso de la marihuana, ¿no? Al final del día la marihuana tiene una parte también de efecto depresor similar al del alcohol, que también afecta la movilidad, la coordinación, los reflejos y demás. Entonces, sí hay una serie de costos sociales que se pagan cuando esas decisiones no se toman de una manera, digamos, consensuada y bien pensado. Entonces, yo no creo que estemos preparados para eso, y por otro lado, no creo además que sea la solución, ¿no? O sea, la solución en mi humilde opinión, o lo que estoy de acuerdo yo, que insisto, es mi muy humilde opinión, es la despenalización del uso, ¿sí?, del consumo. ¿Por qué? Porque eso permite, que eso sí en México, gracias a Dios está, eso permite entonces de que nosotros abordemos el problema como un problema de salud y no como un problema legal, ¿sí? O sea, en los países en donde está penalizado el uso, Aarón, pues el problema se convierte en un problema jurídico, en un problema ético, en donde no hay una escala de grises, porque la lógica o la perspectiva ética y jurídica juzgan desde el bien y el mal, ¿no? O sea, desde el blanco o el negro, ¿no? Entonces, el que consume tiene la virtud, desde los modelos éticos y jurídicos, de convertirse inmediatamente en un delincuente, ¿no? Y de ser tratado como tal, ¿no? Por usar, entonces realmente, pues no es la opción. Entonces, la despenalización, sí. La legalidad, por ejemplo, del uso medicinal, sí. No podemos también cerrar los ojos, o sea, a una realidad. Por ejemplo, antes había un temor. Si tú hablas con gente que actualmente tiene 50, 60 años, había miedo, o sea, prevalecía como cierto miedo en relación a la marihuana. La gente decía como que, ay, se la están tronando, y no pases por ahí, vete por otro lado. Sí. Como la viejita del video, sí. ¿Por qué no va a Monterrey? Porque es puro marihuana. Sí. Porque había miedo, güey. Había miedo, de verdad, era mal visto, ¿no? Estos prejuicios, estos estereotipos, ¿no? Que ponían justamente al usuario como un criminal, ¿no? ¿Por qué? Ahí te va. O sea, la gente tiene mucho miedo a hablar de legalización, pero la legalización no implica o no tiene por qué implicar, acá está la marihuana y hagan con ella lo que quieran. No. A ver, vamos a partir de un elemento bien interesante. La prohibición. La prohibición es un bebé en el mundo. La prohibición data de los 60s, desde que a Estados Unidos, ¿sí?, se le ocurrió declararle la guerra al narcotráfico, ¿sí?,
y varios países se treparon al tren. O sea, digamos, países desarrollados como en aras de una especie de lograr como una especie de hegemonía a nivel global, pero no. Y fíjate lo interesante, en ese momento, ¿sí? ¿Qué estaba pasando? La década de los 60, pues muy controversial, ¿no? Los hippies, la cultura contestataria al sistema, subversiva al régimen que gobernaba en ese... Pero si tú te fijas, los hippies tenían ideales, o sea, peleaban la libertad, había principios ideológicos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La prohibición favorece que se establezca justamente este juicio, ¿no? De no, estos güeyes son unos delincuentes, ¿no? Y entonces los drogadictos y la droga es el enemigo público número 1 y hay que combatirlo, ¿no? O sea, pero eso tiene que ver más con la cultura, con que ellos estaban en contra del régimen establecido. Entonces, desde ahí empieza la prohibición. Yo creo que la legalización que tampoco es como para trasladarlo hasta allá, o sea, la legalización, por ejemplo, del uso medicinal es una realidad, o sea, el CBD tiene atributos y beneficios para la salud, física y mental, ¿no? En casos muy específicos, en gente con alguna especie de trastorno convulsivo, esclerosis múltiple, gente que está en una situación de cáncer terminal, como una especie de paliativo para los dolores. Que de hecho me acuerdo en el diplomado tú nos comentabas, o sea, el tema medicinal, bueno, pues, pero que no sé, por ejemplo, la sustancia, que saquen la sustancia, la midan, de que, güey, pues te toca 2 pastillas cada 8 horas. O sea, también, no nada más de que déjame fumar un porro y ya me alivié. Ese es el punto, fíjate. El CBD, por ejemplo, se le extrae, ¿sí? Se extrae el CBD, se hace un aceite que tiene un prácticamente nulo contenido de THC. Algunos traen 0.03, 0.05, o sea, es básicamente CBD. Y con el aceite, como hay un gramaje, se pueden regular las dosis, ¿no? Lo que yo les decía en aquel diplomado, si mal no recuerdo, que en aquel entonces todavía no estaba en boga todos estos hemp meds y todos estos laboratorios y toda esta industria, porque también hay que verlo, ¿no? O sea, hay un tema de interés económico importante. Siempre. Porque la industria de la marihuana tiene un peso económicamente hablando a nivel global muy fuerte. Pero entonces te decía yo, en aquellos años que no estaba todavía en boga todos estos aceites y demás, yo le decía, jamás podrá un profesional de la salud decirle a un paciente, fúmese un churro, y en la siguiente sesión me viene y me dice cómo se sintió, ¿no? ¿Cómo evalúas eso, no? Pero, por ejemplo, el CBD en dosificadores de gotas, bajo cierto gramaje o ciertas presentaciones, puedes evaluar la evolución. ¿Por qué? Porque estás dando una dosis, puede haber un seguimiento, un monitoreo al esquema que está indicando el médico. Te repito, en casos específicos, porque también está esta parte como de que es bueno para todo. Y no, realmente no, o sea, funciona como, por ejemplo, ahora veo que muchos deportistas lo están usando y realmente tiene como un efecto, que ayuda a la regeneración muscular, al rendimiento, por ejemplo, como al desgaste físico que queda después de un entrenamiento o actividad física muy intensa, como a que más rápido se recupere la gente. O sea, sí tiene muchas virtudes, verdaderamente, pero el asunto acá es, eso no hace que sea bueno para todos. O sea, no es la panacea, ese es el punto, no es como, este es el elixir de los dioses y a todo mundo le viene bien, ¿no? Que luego todos se suben al mame, güey, porque, oye, no, sí, yo he leído y he visto que es bueno para esto y esto, y hasta para concentrarme y hacer las tareas, y luego ya le empiezan a dar un uso infinito de que creen que todo es bueno fumando y porque es natural. Hay que buscar siempre, por ejemplo, ustedes, nosotros, o sea, todos quienes en esos temas que apuntan a situaciones de carácter médico y no solamente psicológico, ¿no? Siempre hay que ver, por ejemplo, hacia dónde apunta la evidencia científica, o sea, porque la gente después cae en la subjetividad, ¿no? O sea, en decir eso, o sea, en convertir pretextos en razones, ¿no? Y compartir esos pretextos como si fueran razones de peso, ¿no? Para hacer lo que hacen
y tampoco va por ahí, ¿no? Y ahorita volviendo un poquito a lo que hablamos de la legalización, no es tampoco satanizarla, pero de repente hablo yo con mucha gente, yo que tomé el diplomado y la verdad es que siempre el estarte informando es lo primordial. Y sé o conocimos de ciertas cosas que pueden pasar, o sea, si tú no tienes un control, ¿no? De cualquier sustancia, llámese marihuana hasta cocaína o cualquier sustancia, alcohol. Y no nada más es como, y mucha gente que platica, que con la que platico, que a lo mejor no consume, o otra que sí consume, pues a lo mejor la que consume dice, pues sí, o sea, que la legalicen, pues para mí no hago mal a nadie. Las otras personas que no consumen, pero dicen, es que pues sí, porque termina el narcotráfico, o sea, les quitas el negocio. Pero pues no sé si es fácil, o sea, mencionabas tú, pues México, yo también definitivamente creo que no estamos preparados para una situación así. Ahora, se vienen situaciones también diferentes, o sea, por ejemplo, el tema de, oye, ¿cómo vas a estar revisando quién va a manejar cuando alguien traiga un porro encima, ¿no? O sea, ¿cómo lo controlas? Pues el alcohol ahí tiene las antialcoholes, ¿no? Y te molesta que te estén parando. Entonces, ¿cómo vas a tener un control de eso? Ahora, lo que se viene desencadenando en salud, si no tienes un uso debido, que si bien muchas veces te desentonan otros tipos de adicciones o te detonan, otro tipo de adicciones o te detonan alguna enfermedad. Digo, ya hablando de salud, pues tú eres el experto, ¿no? Pero sé qué pasa. Sí. Y luego también muchos nos vamos reflejados a, oye, es que en Holanda, o sea, fíjate en Holanda cómo se legalizó y y todos felices, todos contentos. Y yo cuando fui allá, todo el mundo anda en bicicleta porque legalizaron la droga y todos son felices. No, o sea, para empezar es otra cultura muy diferente y al final las cosas malas casi nunca los vemos. O sea, también hay situaciones que se vinieron desencadenando negativas por esas situaciones. He visto en programas que no sé si, creo que en Holanda, en Estados Unidos también, que se ha incrementado el tema del consumo de heroína, que ya hasta ponen lugares para que pues se inyecten de una manera más, digamos, higiénica, ¿no? Porque pues ya eso es algo que no pueden controlar, pero pues se desencadena una situación ya de infección, por ejemplo, ¿no? Con las jeringas. Entonces, todas esas cosas que te empiezan a salir de control, pues vienen de algo que legalizaste a lo mejor y con otras cosas sociales y ahí van. O sea, tampoco es tan fácil como decir, en Estados Unidos ya se legalizó y entonces aquí también y todo nos va a ir bien. Digo, también tenemos que tener otro plano más amplio, llenarnos de información y principalmente creo que el tema de la prevención. O sea, tú por ahí he visto que estás en diferentes lugares dando cursos, dando diplomados, te he visto también hasta en los medios, en mesas de trabajo. Estás muy fuerte porque creo que también para ti la prevención es lo más importante, ¿no? Estar difundiendo al antes de. Sí, fíjate, yo creo que la prevención funciona, que la prevención es mucho más barata, o sea, que siempre va a ser una mejor herramienta prevenir que curar, y que siempre va a ser mucho más efectivo y más barato también prevenir que curar. Y sí, digo, yo me he dedicado a la atención y al tratamiento, ¿no? Eso ha sido lo preponderante, pero nunca he titubeado cuando hay sobre la mesa algún esfuerzo que invita como a hacer prevención en cualquier nivel, ¿no? Me ha tocado participar en comunidades, en escuelas, me ha tocado participar en empresas, en colectivos, digamos de la mano de colectivos sociales en zonas sociodemográficas de alto riesgo, en los denominados polígonos de alto riesgo, ¿no? En donde hay como más vulnerabilidad por las situaciones en las que vive la gente. Pero sí, a mí yo estoy de acuerdo con eso. Lo que decías es completamente cierto, además de los países, porque por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que tuve una plática seria sobre el tema de la legalización fue en un foro en el que fui como invitado en la Universidad del Norte, y participó, me acuerdo, el ingeniero Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro. Él es aquí en Nuevo León uno de los que han venido promoviendo, digamos, la legalización de la marihuana desde hace ya un buen tiempo, rato, ¿no? Sí, esto ya tiene probablemente 8 o 9 años. Y él siempre ponía el ejemplo de Vancouver. Cuando tuvimos ese debate, y yo recuerdo que le decía, ¿y en qué se parece Vancouver
a Monterrey, por ejemplo, y te repito, no quiero sonar malinchista, yo amo mi ciudad y aquí pretendo vivir y morir, pero por ejemplo, hay un nivel cultural diferente, ¿no? Hay condiciones económicas, de salud, de educación, etcétera, muy, muy diferentes. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, el tema es justamente que esas políticas, las políticas públicas en materia de salud, así como los programas de prevención, no son como los alimentos enlatados, que lo puedes sacar y te lo comes así como no pasa nada. O sea, y no es como decir, bueno, esto funcionó en Vancouver, lo voy a replicar exactamente igual en México y aquí va a funcionar. No, ¿por qué? Porque hay que ver hacia dónde apuntan todos los factores de riesgo, los determinantes sociales de salud, o sea, y todos los aspectos que de cierta manera crean o no las condiciones para que haya un problema. La realidad es que no a todos los países les ha ido bien con la legalización de la marihuana. O sea, por ejemplo, Uruguay, que no le ha ido muy mal, tampoco, pero no fue del todo bien. Pero yo el otro les decía, Uruguay es un país de 3 millones, 4 millones de personas. O sea, y es mucho. Las condiciones de vida de los uruguayos son muy diferentes a la de los mexicanos, ¿no? México es un monstruo, ¿no? Y de hecho, corrígeme si estoy mal, pero vi que en estadísticas, desde que se había legalizado, había incrementado el uso en jóvenes. O sea, antes, no sé, empezaban a los 17 y ya estaban empezando a los 13. Sí. O sea, también es algo que tienes que estar viendo y monitoreando si quieres replicar algo aquí. Ha pasado, te digo, en todas las diferentes ciudades en donde se ha legalizado, en algunas ha habido situaciones favorables, pero en materia de salud, en todas ha habido costos. Eso es lo interesante, porque entonces ese sería lo que hay que poner sobre la mesa. O sea, este discurso de la legalización está agarrado ¿de dónde? Porque esto es un problema de salud pública. Porque, entonces, si el planteamiento es por seguridad pública, o sea, porque no, con eso le vamos a pegar al narco, o una política pública en materia económica, o sea, decir, porque bueno, le vamos a quitar el negocio y entonces se lo vamos a pasar a las farmacéuticas y aquí va a haber lana para todos, porque lo vamos a regular y entonces eso involucra a la COFEPRIS, o sea, un conflicto o una situación de intereses, pero entonces no un problema de salud, porque por ejemplo, los ejemplos que me dabas tú, se llaman programas o políticas de reducción de daños. En España, en Holanda, hay muchos países en donde se está haciendo, en algunos de Estados Unidos, porque Estados Unidos trae una verdadera pandemia con el tema de los opioides. Sí, efectivamente, por ejemplo, ponen lugares en donde hay enfermeras 24 horas, en donde están atendiendo o dándoles jeringas nuevas a los adictos, permitiéndole que se inyecten pues en condiciones de salubridad buenas para evitar, por ejemplo, problemas que se van derivando de ese tipo de crisis, ¿no? El VIH, la hepatitis C, problemas que pueden convertirse después en una especie como de, pues sí, de epidemia, ¿no? Casi. Y siempre para mí es como te comentaba hace rato, o sea, no normalizarlo. O sea, el tema del uso de cualquier droga, sustancia, hablando desde alcohol, porque luego muchas veces cuando dialogas o discutes con con alguien este tema es siempre, pero el alcohol también es legal y bla, bla, bla. Pues sí, o sea, tampoco el mal uso del alcohol tampoco es correcto, ¿no? Pero yo creo que el no normalizarlo, porque yo también de mi experiencia siempre lo platico a la gente cercana que conoce también mi historia de vida. Cuando estás inmiscuido en ese tema de drogas, realmente es como si abres otra puerta y ves otro panorama muy diferente. Y yo creo que te pasa, digo, tú estás ahorita pues obviamente también en esto, pero ves muchas personas o de repente o cosas que ni siquiera conocías, personas que ni siquiera pensabas que hacían, qué tipo de sustancias, o personas, cómo vas viendo cómo desde que empezaron con la marihuana, cómo se fueron pues ganchando con otro tipo de sustancias y hasta dónde llegaron. Entonces, para mí como es haber tenido ese panorama y pues en lo particular también pues haber batallado de cierta manera, claro, te hace tener otro panorama, otra perspectiva de vida y decir que no nada más también es, legalicen y ya. O sea, sé que las adicciones son muy complicadas y cuando estás allí salir es muy difícil.
no son, pues, enchiladas, ¿no? O sea, No, sí, no, sí está muy cabrón, mucha voluntad y pues, más también cuando tienes familia, que, o sea, si ya eres padre de familia, pues si eres hijo, a lo mejor si eres hijo, a lo mejor no te das cuenta, pero tu familia también sufre. Fíjate que un caso que me tocó ver hace como 2 semanas, yendo de la oficina a mi casa, pasé por las Américas, ahí está una cantinita. Era temprano, era algo con viernes a las 6 de la tarde, de 7. Y me tocó ver a un señor que estaba en la calle, justo así en la banqueta. O sea, ya se veía que estaba bien pedo el güey. Y estaba la esposa, me imagino que era la esposa y el hijo ya adolescente. Y como que lo estaba bolseando, como reclamándolo, porque yo justo estaba en un semáforo que me daba, estaban ellos enfrente. Es como que lo estaban ahí, el señor se veía mal pedo. Y la señora ahí como, pues reclamándole, como quitándolo de la semana. O sea, porque si no, ese güey se le iba a chingar todo en la cantina, ¿no? Claro. Me fui, o sea, dije, lo que vive la familia también, o sea, no nada más es el adicto, Sí, claro. O sea, todo lo que viene desencadenando la familia, la esposa chinga, o sea, que de repente no dejes nada para la casa, o el muchacho que tengan que ir a sacarte de una cantina, hablando de alcoholismo, y así noto muchos ejemplos, ¿no? Que te puedo dar, porque lo vi recientemente, pero pues hay muchos ejemplos que también conozco. Y lo que sufre la familia está bien cabrón también, o sea, tema emocional, tema de dinero, pues sobre todo de la salud, de cómo ves tú a tu familiar. Y a veces esa parte, hay videos también que compartes y la gente se ríe, o sea, lo comparten como por mame, o sea, porque, jaja, mira, este güey anda bien pedo, que llegó en los del anexo, pero todo el sufrimiento que hay detrás de eso está muy, muy cabrón. Entonces, yo siempre le digo a la gente, o sea, no lo normalices, o sea, está bien que estés de acuerdo o que estés tú de un lado de la legalización o no, pero también fundamenta bien el por qué, o sea, el por qué y qué más se haría, o sea, en caso de que, ok, pues ya no es, porque ahorita si legalizas estás al día, ¿no? Estás como chingón tu gobierno, güey, estamos todos actualizados en los temas porque todos los países desarrollados lo están haciendo. Si estás en contra o no lo legalizas, eres como retrógrada, güey, porque, pues, ¿cómo no lo haces? Y, o sea, también está esas dos partes, ¿no? Ok, si se va a legalizar, pues bueno, ¿qué vas a hacer también? O sea, no nada más es legalizarla y ya, sino qué plan traes detrás de o en conjunto con. Pues han estado informando acerca de la Estrategia Nacional de Adicciones, que realmente no es nada nuevo. O sea, digo, lo que han compartido que van a hacer no se ve como que sea nada nuevo, así nada que no se haya hecho con anterioridad. Pero sí lo que dices es cierto, o sea, el asunto es que yo creo que es un proceso, ¿no? Es un proceso poder llegar ahí, porque también te voy a decir algo, lo que tú dices de normalizar, o sea, esta normalización de la situación, justamente también, no te creas, pero tiene que ver con la prohibición absoluta. O sea, el asunto pareciera que, o bueno, esa es mi humilde forma de ver las cosas. La prohibición absoluta es como un lado, ¿no? Un costado, y el otro costado es como la legalización, así, de uso recreativo, y aquí todo se vale, ¿no? Entonces yo creo como que hay que encontrar un justo medio, porque también, por ejemplo, la prohibición absoluta está vinculada a todo este tipo de cosas, porque curiosamente, fíjate, se va normalizando. La prohibición lo que tiene como virtud la idea de mandar hacia los costados de la periferia a quienes no están dentro de un ideal social, de una norma social, ¿no? Porque vivimos en el campo de los usos y las costumbres, ¿no? Entonces, pero bien interesantemente, porque eso es algo como que apunta hacia la sociología clásica norteamericana, ¿no? Como se desvió, como es decir, este cuate se desvió, entonces consume, tipo, es un delincuente, está mal, pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Que es un discurso completamente contradictorio, ¿no? Porque de los esquemas de prohibición absoluta se descuelgan frases como la droga mata, como cayó en las garras de las drogas. O sea, que le dan todo el poder a la droga, como si no hubiera un sujeto, por ejemplo, cayó en las garras de las drogas. Pues no, claro, o sea, pues sí. La persona, por problemas que tiene, desarrolla o no una relación con la sustancia de tal o cual forma, ¿no? La droga mata. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque en ese bloque la droga entra todo, menos el alcohol y el tabaco, curiosamente. Sí. O sea, cuando hablan de droga, así, se refieren como a un bloque en donde cabe todo, cocaína, heroína, etcétera. Entonces, no, yo creo que hay que distinguirlas
porque son distintas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué se normaliza? Porque le dicen a los chicos, la droga mata, y entonces ese güey que se fuma un toque y se la pasa risa y risa con sus amigos en la tarde dice, puro pedo, güey, pues está vivito y coleando, ¿no? Sí, claro, y dice, me la estoy pasando bien. Me la estoy pasando bien y no me pasa nada, ¿no? Entonces, el asunto, te repito, me parece es y entonces tiene la virtud de normalizarse, ¿no? ¿Por qué normalizarse? Porque esos güeyes son los que dicen, no pasa nada, todos lo hacen, o sea, de llevarlo ahí. El asunto es justamente informar cuáles son cada una de las sustancias, cuáles son los efectos, cuáles son los riesgos a la salud asociados a cada una de ellas y qué hacer en particular, ¿no? De manera, por ejemplo, a que las personas sepan, sí, que en sí no es como la sustancia como tal, porque te repito, es eso para esos jóvenes que están como marginados, por así decirlo, en teoría por la sociedad, eso les da un valor de representación, porque por el otro lado, fíjate, la sociedad te dice que no, así tajante y rigurosamente, pero luego ves en la tele, güey, estrellas, millonarios, artistas, por ejemplo, que salen fumando. Uh-huh. Y entonces hay como un valor de representación, porque los jóvenes dicen, no, pues mira, Wiz Khalifa lo hace, y el vato tiene mucha lana, y es exitoso, y el rap y la música, o por ejemplo ahora atletas de la UFC, ¿no? Que salen en su Instagram, que Nate Diaz y cuates que son muy famosos, así como, pues, mota, soy un profesional y de alto rendimiento. Entonces es como totalmente contradictorio, por eso le digo, el asunto es como ponernos de acuerdo, ¿sí? Y encontrar un justo medio y entender lo que tú decías hace rato. A ver, lo ideal de todo esto no es ni prohibir absolutamente, ni legalizar y decir aquí hay China libre, sino prevenir, justamente, educar, prevenir, que la gente tenga información, llevar un proceso que pueda a lo mejor terminar en la legalización en un futuro, ¿por qué no decirlo? Pero que eso apunta a muchas otras cosas y no solamente como a un decreto de decir la voy a legalizar, ¿no? O sea, que con eso ya se va a acabar todos los problemas. Y algo muy importante que estás diciendo y que tomaste ahorita, o lo que mencionabas acerca de cómo mencionan de las drogas, ¿no? Que las drogas son malas, las drogas matan y cómo lo ven los chavos de ahora. La vez pasada platicando con una terapeuta que trabaja en la mañana en un instituto, en una escuela. Fue una persona a dar una plática y justamente eso decía, o sea, de que desde el discurso, o sea, ya no puedes llegar a los chavos diciéndoles eso. No. O sea, diciéndoles, güey, las drogas matan, o el anuncio que pasaban antes en TV Azteca, no sé si te acuerdas de la florecita, o sea, como que era muy tajante y pues sí, o sea, los chavos ya viven otra realidad, fuman y ven que no les pasa nada, o sea, no se están muriendo, pues sí, ¿qué onda, no? O sea, como que no cuadra. Es que lo que buscan ese tipo de modelos, que sí son arcaicos, la verdad, o sea, es generar miedo. Ajá. Generar miedo en la gente. Y eran los modelos que se utilizaban. Por ejemplo, hay un comercial, a lo mejor la gente mayor recordará, que decía, ¿sabe dónde están sus hijos ahora? Y es como miedo, ¿no? Sí. Así como el miedo. La droga mata, todo el flagelo, el infierno de las drogas, todo ese rollo es como que lo que busca es como sembrar miedo, ¿no? Pero el asunto aquí, que es con lo que justamente empezamos el programa con un comentario que te hice, es ese tipo de discursos le dan valor a la sustancia por encima de la persona. Sí. Y es una estupidez pensar que una sustancia, o sea, ver o partir de un discurso que pone a la sustancia como un sujeto y a un sujeto como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, no, el asunto es justamente cómo crear condiciones para empoderar al sujeto, para desarrollar habilidades en el sujeto, para dotar de conocimientos y de información veraz al sujeto, que le permita tomar decisiones más asertivas a lo largo de su vida, ¿no? Y a lo que iba también con esos comentarios es que, por ejemplo, también las instituciones, tú estás platicando contigo, me has dicho que has dado cursos y demás en empresas, en instituciones educativas, que también de repente toman un modelo muy... oye, pues voy a hacer un antidoping a todos al azar, entre comillas. Ah, ¿te tocó? Vas para afuera. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que hacen con el sujeto? O sea, pues lo aíslo allá donde... Pues yo aquí no lo quiero y lo aíslo. Igual en los trabajos, ¿no? O sea, pues a lo mejor la persona no falta el trabajo, no tiene... Pero si en el antidoping salió, pues sabes que pues te corro. O sea, creo que también es...
darle más valor al sujeto, como dices tú. Bueno, oye, veo que tienes un problema, a lo mejor fue una vez, no sé cuántas veces fueron, o si ya veo que hay un problema de por medio, pues oye, por eso las instituciones se supone que también a veces meten el área de psicólogos, pues darle un seguimiento y ayuda a la persona a que pueda salir de esa situación. No la aísles, ¿no? Nada más por el uso del consumo. En las empresas, sí, digo, hay muchas que operan bajo esa práctica, ¿no? O sea, pero también yo me siento, por ejemplo, muy satisfecho porque he recibido gente, nosotros hemos tenido gente internada, y tengo que decirlo, de diferentes organismos públicos, por ejemplo, de agua y drenaje, los menciono, de la Comisión Federal de Electricidad, de empleados, funcionarios públicos, de algunas empresas particulares también, y que les dieron un periodo, ¿no? O sea, por ejemplo, entiendo, y esa parte se entiende, ¿no? La empresa le dijo, yo te doy un periodo de 3 meses, ¿verdad? O sea, yo sé que el programa ahí en el centro dura más, pero yo te puedo apoyar 3 meses, pero para que se rehabiliten, ¿no? Uh-huh. Y es lo que están haciendo muchas escuelas, porque esa lógica que tú dices era la lógica de las universidades, el TEC, la UDEM, etcétera. O sea, lo primero que empezaron a hacer todas las universidades es detectar y correr. Afuera. Ya eso ya no pasa, o sea, soy franco, la UR, la UDEM, el TEC, esas 3 en particular que son con las que tengo relación más de cerca, ya no hacen ese tipo de cosas. Detectan, remiten al área de orientación educativa, ¿no? Que normalmente es dirigida por psicólogos, y sí condicionan, así como, a ver, dependiendo de la gravedad de la situación, canalizan, ¿sí? Y van llevando como un seguimiento, como un monitoreo, ¿no? Entonces, pues digamos, esa parte es buena, ¿no? Porque se brinda una atención, entonces, se hace algo, como se crean condiciones que favorecen que la persona tenga el apoyo que necesita, si es que lo necesita, ¿no? Y al final del día, por ejemplo, si es una persona que estuvo internado y que muy probablemente, como dices, a lo mejor una institución que le da la facilidad para que se interne, pues obviamente sabe que tiene un problema. Claro. Y el volverlo a reincorporar a su labor, pues también eso le va a ayudar mucho a la persona que está en su proceso. Y no que, oye, no, pues chíngate y vete para allá y a ver cómo le haces para buscar un trabajo y de repente quedas solo y pues tienes una familia que mantener. Pues como un preso, ¿no? O sea, que al final, si estás cambiando y si quieres modificar tus actitudes o tu estilo de vida, pues tienes otra oportunidad, ¿no? Y si no te la dan, o sea, si hay una discriminación por esa parte, pues obviamente va a haber un problema. Claro, ¿no? Y como tú dices, o sea, la parte más importante yo creo es integrarnos como sociedad en conjunto y tenderle la mano, ¿no? A los hermanos, a las hermanas, a las personas que están viviendo una situación de esta naturaleza, ¿no? No es nada fácil y hay que pensar siempre que esas personas, como tú bien lo decías hace rato, tienen familia, güey. O sea, tienen familia, muchos. Eso de que las drogas es un problema exclusivo de jóvenes es un mito y es parte incluso de los prejuicios y estereotipos que afectan el desarrollo de programas y modelos. La realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, hay personas que usan drogas y que son padres de familia, madres de familia, empleados, que juegan diferentes roles, y que es difícil, o sea, muchas veces este cambio es bien complicado. Yo lo digo por toda la experiencia que me ha tocado vivir trabajando con personas en atención y tratamiento, pero también por mi experiencia personal. O sea, por ejemplo, porque muchas de esas personas salen a integrarse a una sociedad que no crea las condiciones que favorecen la integración para ellos, o sea, prácticamente a remar contracorriente, ¿no? Y luego después se apunta, y eso es bien interesante, se apunta como a las instituciones y dice, no, pues ya recayó, no jala eso. Sí, claro. No se recuperan, esos güeyes se viven drogando toda la vida, ¿no? Es lo mismo, ahí te va, y podemos asociarlo, es justamente lo mismo que ese discurso, por ejemplo, de la prohibición absoluta. Ahí te va, y me gustaría hacer una analogía. Ese discurso, ¿sí? Hay una norma, un ideal social. Entonces, eso velo como una vertical que está trazada por la que todos nos debemos de ir, porque los que se salen de ahí están mal, ¿no? Sí. Están mal y son considerados como desviados, ¿no? La parte interesante es que yo, que he podido trabajar con los desviados, por decirlo de alguna manera, cuando tú vas a ese lugar del supuesto desviado,
a preguntarle a él por el lugar de lo normativo, te das cuenta que más que desvío, siempre hay distancia. O sea, que las posibilidades reales en las que esa persona se sentía para integrarse como sociedad en conjunto, a su familia, a un trabajo, a grupos sociales y demás, había una gran distancia, ¿no? Y eso entonces apunta hacia nosotros como sociedad, ¿sí? Claro. O sea, no solamente a verlo a él como un desviado, como alguien, sino a nosotros como sociedad, qué condiciones estamos creando que no favorecen que ese sujeto se integre y se sienta parte de, ¿no? Por eso, por ejemplo, ahorita que decías del sufrimiento de la familia, sí, los programas exitosos tienen que incluir siempre un componente para la familia. ¿Por qué? Porque la familia también se ve afectada. Esta es una enfermedad sistémica y la familia siempre se ve afectada, ¿sí? Pero también la familia muchas veces, y tenemos que entenderlo así, es parte del problema. O sea, no puede verse por separado, ¿sí me explico? O sea, ¿por qué es parte del problema? Porque muchas veces las familias desarrollan conductas y toman actitudes que lejos de ayudar perpetúan el problema. Okay. Y eso apunta a dinámicas familiares, a secretos familiares, a situaciones, eventos traumáticos, a muchas cosas, ¿no? Te digo, y con eso me gustaría, yo sé que ya estamos seguramente sobre tiempo, yo empecé diciéndole esta parte que el tema de las adicciones debe dejar de apuntar hacia las drogas como tal y apuntar hacia los sujetos, ¿no? Y entonces a eso me refería ahorita con lo que decía, porque la enfermedad de la adicción, ¿sí?, no es una enfermedad propiamente causada por una sustancia en particular. Es una enfermedad que podríamos denominarla la enfermedad del desamor, de la soledad, del vacío, de la violencia, de la desintegración. O sea, esas son las puertas a la enfermedad, no es la marihuana, la cocaína, el alcohol, o sea, sino todo lo que crea las condiciones que favorecen que esa persona no pueda dejar de hacer las cosas de una forma, ¿no? No sé qué es usando, ¿no? Que ser conciencia de eso. Oye, Rola, para ya ir terminando una conclusión y a ver si se puede explicar. Para la gente que ahorita tiene un consumo y que dice, no, pues yo la controlo, o para mí es algo, no, nada más para, lo fumo los viernes para relajarme, o no tanto para la fiesta, independientemente cómo sea el uso de alguna sustancia, pero que no consideren que les está afectando con su día a día, ¿cómo darnos cuenta? O sea, el momento en el que, oye, a ver, creo que ahorita ya tengo un problema y tengo que pedir una ayuda, no necesariamente internarme, pero sí como a lo mejor un primer paso para poder ir dejando. O sea, ¿hay alguna línea en la cual nos podemos dar cuenta que cruzamos y ya es cuando estar como un poquito alerta? Pues sí, mira, se podrían tomar en cuenta como los criterios de abuso o los criterios de dependencia incluso, pero fíjate, eso nos tomaría mucho tiempo y yo voy a compartir algo que me parece muy práctico y que la gente se puede familiarizar de una manera más sencilla con eso. Y no es algo que yo estoy inventando. Los alcohólicos anónimos, fíjate, que ese es otro rollo y algún día si quieres puedo venir y hablar de ellos, es una historia maravillosa. Pero bueno, los alcohólicos anónimos dicen que es alcohólico, ¿sí?, aquella persona a la que el alcohol le afecta en una o varias áreas de su vida. Así nada más. Esa es la frase como ellos describen a un alcohólico. Y a mí me llama mucho la atención porque si somos estrictamente fieles a esa frase, podríamos decir que ellos dicen, ok, ¿te importa tu mujer? Sí. ¿Toman nada más los sábados? Sí. Pero los domingos, todos los domingos tienes broncas porque tomaste más, hiciste algo, tu mujer está molesta, etcétera. No, pues sí. Pues entonces ellos te van a decir, pues entonces a lo mejor habría que pensar qué onda con su manera de beber, porque ¿le importa su mujer? Sí. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué sigues haciendo eso, no? Si sabes que eso te va a traer otro problema. Entonces, si yo pudiera dar alguna sugerencia muy personal, sería eso, o sea, la gente que usa y que siente que no tiene un problema con eso, pues muy respetable, que estén muy pendientes de que el uso de la sustancia, sea cual sea, me refiero el alcohol, la marihuana, la cocaína, lo que sea que usen, no afecte ningún área de su vida. Hay unas que tienen la virtud de afectar rápidamente,
el departamento físico principalmente, o sea, entonces no hay forma también de decir como puedes usar coca sin riesgos o Claro. puedes usar heroína sin riesgos, o sea, eso siempre va a llevar un riesgo. Así es. Pero, por ejemplo, digamos, la marihuana, el alcohol y ese tipo de sustancias que a veces son las que son más comúnmente usadas y que la gente piensa que no hay ningún problema con eso, yo les diría eso, o sea, estén muy pendientes de que no afecte tu familia, que no afecte la forma en la que te relacionas con las personas, que no te afecte en tu trabajo, que no te afecte en tu salud física, en tu salud mental, o sea, cuando alguna de las áreas de tu vida se está viendo afectada y aún así no lo dejas de hacer, pues ojo, ¿no? Esa es la delgada línea, me parece, que la gente cruza, ¿no? O sea... Perfecto. No, pues muchas gracias, Rola, por ese consejo. Y sí, estaría muy chingón que vinieras otra vez, platicáramos a lo mejor ya en el tema más específico, como mencionaste, de Alcohólicos Anónimos, ahí sobre el alcohol, sobre todo aquí en Monterrey, que somos muy dados a tomar mucho. O sea, realmente, Sí, pues claro. a lo mejor hasta por costumbre, tradición, pero sí estaría muy bueno tocar ese tema, o pues lo que la gente también por ahí nos pida, que crea que es algún tema de interés, pues aquí también tienes las puertas abiertas para venir y platicar ya sobre algún otro tema de... No, yo de verdad estoy abierto. Me gustaría, igual estaría padre eso que dices, que la gente, o sea, que tu audiencia ahí pusiera los temas de interés y yo con mucho gusto vengo, de verdad yo celebro mucho esto, viejo, porque hace mucha falta, o sea, que haya un interés en los jóvenes, en implicarse en temas sociales, en temas orientados hacia la salud, las tendencias de la sociedad actual y demás, y está padre, o sea, está padre esta dinámica como de jóvenes hablando de temas de interés, social, y no desde un supuesto saber de especialistas. Digo, yo sé que me presentaste como tal, como un experto, pero así digo, en la humilde forma de ver las cosas de cada Así quien, es. ¿no? Entonces, cuentes conmigo cuando quieras. Muchas gracias, Rola. Y nada más para que dejes dónde te pueden seguir las redes sociales del centro, la tuya personal, si por ahí publicas cosas de interés. Y pues bueno, considerando que este podcast sale el próximo miércoles, que es 24, Ok. y pues ya para ese tiempo ya va a estar abierto el centro también para mujeres. Así es. Entonces, ¿dónde podemos encontrar información de ustedes, Rola? Mira, actualmente está en construcción la página de internet porque se va a vincular en una sola página ambos Ok. centros, pero pueden contactarnos, por ejemplo, en Facebook, en una fanpage de Facebook que pueden buscar como Desarrollo Integral en Movimiento AC, o en también una página de Facebook que se llama DIMAC Mujeres, así aparece, DIMAC Mujeres, y a mí me pueden encontrar también en el Facebook como Rolando. A ver, es que yo no soy muy tecnológico, compadre. Yo a ver, yo no supe cómo. Digo, cualquier duda como quiera lo pueden... Rolando Horacio González Prieto. Ok. Si quieren puedo dejar un teléfono. Mi teléfono Sí, es adelante. 811-077-0513. Si me quieren mandar algún WhatsApp o algo, estoy a la orden. Como quiera, para la gente de YouTube, normalmente lo ponemos ahí las imágenes para que no se pierdan. Ahí ponemos el link o Ándale, el nombre tú de ya. las páginas de Face, tu teléfono. Como quiera, cualquier duda por inbox sobre las páginas, ahí pueden aclarar cualquier cosa, ¿no? En inbox a las páginas directamente. Hay una persona encargada de redes, pero esa persona los canaliza inmediatamente con las personas adecuadas, dependiendo de lo que estén buscando. Si es información sobre el centro, alguna consulta, con alguno de los psicólogos, o el médico o el psiquiatra que trabaja con nosotros, ahí los orientan. Perfecto, Rola. Pues de nuevo agradecerte por Gracias. venir, por tu tiempo. Y pues igual a la gente, gracias por escucharnos. Esperemos les guste mucho este tema que, como les decía al inicio, es de interés social. Y pues también que nos dejen en sus comentarios para ver qué otros temas pueden interesarles y pues seguiré invitando aquí al buen Rola. Órale, muchas Sale. gracias. Hasta luego, saludos. Saludos. Para pa
Oh, vamos a echar una buena plática con muchos invitados y temáticas. Música, deporte, psicología, hablando en serio con ese toque de alegría. Gia, ven a pasar un rato suave, desde tu casa a la oficina o en tu nave. Hablemos de la vida y de su día a día. Prepara tu café o la cerveza fría.